Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Leyendo Clásicos. En este video les traigo una nueva reseña literaria de uno de mis autores favoritos. Se trata, como bien está en la descripción, de Las Crónicas Italianas de Stendhal, una serie de relatos, como bien lo dice el título, italianos. Ya vamos a entrar en profundidad, vamos a analizar la obra, vamos a ver cada uno de estos relatos. Y como siempre, si el video les gusta, no se olviden de dejar su like, de dejar su positivo para apoyarlo y de suscribirse a este humilde canal para que pueda seguir subiendo contenido literario. Así que sin más, comencemos con nuestra reseña, con nuestro análisis. Antes que nada, quiero aclarar para el que no lo sepa, para aquel que vea por primera vez tal vez mi canal, que las reseñas son exclusivas de mi autoría, es decir, no estoy copiando ninguna reseña, sino que yo las escribo una vez que termino de leer la obra y bueno, las voy puliendo para poder subirlas a BookTube. Entonces, aclarado eso, vamos a comenzar. Las crónicas italianas fueron escritas por Stendhal a lo largo de la última década de su vida, que va desde los años 1830 a 1842. Son una serie de 8 relatos trágicos, algunos de los cuales fueron publicados en vida del autor y otros fueron recopilados de manera póstuma, en los que toda la trama gira alrededor de un Vokrim. Es decir, esto es un galicismo que en español podríamos traducir como crimen pasional o un crimen hermoso, aunque bueno, ningún crimen es en sí por naturaleza bello o podríamos catalogarlo de bello, ¿bien? Pero es más o menos el equivalente en nuestra lengua de lo que Stendhal quería expresar en francés, un beau crime, un crimen bello, un crimen pasional, bien, no un crimen vulgar, ordinario, común. Ahora bien, ¿por qué crimen pasional? Los protagonistas de estos relatos van a tener que padecer las desgracias de un amor impedido por sus familias, por la sociedad, incluso por la Iglesia Católica y el Estado. Otros van a ver su amor propio, su orgullo ofendido y van a buscar venganza, cavando así, como bien se conoce, su tumba y la de otros. No podía faltar tampoco los intereses elevados, contrariados, como ascender socialmente o alcanzar cierta influencia en el poder. Y como si fuera poco todo esto, los celos, ya que algunos de los personajes se van a ver consumidos por esta debilidad humana que es tan dañina, tan nociva. Los relatos en su mayoría surgen a partir de unos manuscritos italianos renacentistas y posrenacentistas de procesos judiciales con los cuales se hizo Stendhal, en los que se narraban diversos asesinatos y crímenes de la época. Algunos relatos están, la mayoría, bien centrados en el Renacimiento italiano, es decir, en el siglo XVI, pero hay uno o dos que están enmarcados en el siglo XVIII y en el siglo XVII. Stendhal afirma ser simplemente el traductor de los relatos, pero es indudable la presencia de su estilo en ellos, aunque la profundidad descriptiva y la extensión de los mismos no sea igual a la de sus grandes novelas como Rojo y Negro o La Cartuja de Parma, por ejemplo. De hecho, las bases para La Cartuja de Parma, que se considera la segunda gran novela de Stendhal, la obtuvo de estos manuscritos de los cuales sacó estos relatos que estamos ahora analizando. En cada relato, Stendhal nos sitúa en el contexto histórico de la trama y presenta poco a poco a los protagonistas y sus respectivos caracteres.
Describe con belleza los diferentes escenarios italianos donde tienen lugar las tragedias y se complace en hablar de lo que es la famosa pasión italiana. Como mencionaba al principio de esta reseña, se trata de 8 relatos que varían obviamente en extensión, pero que están todos conectados por un crimen que no siempre es letal, ¿bien? Pero siempre el crimen, ese Bo-Krim, está presente en cada uno de los relatos de Stendhal. Una vez terminada esta primera parte del análisis, si se quiere, vamos a comenzar a ver cada uno de los 8 relatos en profundidad de una manera breve. Así que de antemano les pido disculpas si menciono mucho la palabra relato, si me repito con el prólogo, o sea, con el término, ¿no? Prólogo, porque son 8 relatitos, entonces hay que tener en cuenta que no puedo variar mucho tampoco las expresiones. Así que una vez considerado esto, sigamos adelante. El primer relato lleva por título La abadesa de Castro. Es la historia del proceso y muerte de Elena Campiriali, abadesa de Castro. No es un spoiler esto, ¿bien? Ya que el mismo Stendhal nos lo dice al comenzar la historia en su prólogo. En este relato, un amor joven, muy pasional, muy italiano, podríamos decir, deberá superar la negativa paterna y también social. La forma en la que se comunican los enamorados es muy stendhaliana, es muy propio de Stendhal. Notitas, señales, miradas. Quien haya leído, por ejemplo, La Cartuja de Parma o Rojo y Negro, comprenderá a lo que me refiero, ¿no? Lo va a encontrar muy similar. Es un tópico de Stendhal esto. Es un relato este de la abadesa de Castro sumamente romántico y lleno de aventuras. No me puedo extender más porque entraría en detalles y creo que terminaría arruinando la historia en sí. Es, si no me equivoco, uno de los relatos más extensos, más largos de estos 8 y realmente vale la pena leerlo. No es, en mi opinión, lo mejor, pero es entretenido, digamos. El segundo relato lleva por título Vittoria a Coramboni. En el prólogo, Stendhal se nos muestra como ese hombre entusiasta de la pintura y de lo que era artísticamente bello, nos cuenta además cómo fue que llegó a sus manos este antiguo manuscrito italiano lleno de historias pasionales. Incluso nos cuenta lo que tuvo que pagar por este manuscrito, que no le salió para nada barato. Em, y básicamente Vittoria a Coramboni es un relato donde del amor por interés pasamos a una verdadera pasión que va a dar lugar a una tragedia debido al dinero, la cual a su vez va a desembocar en un enfrentamiento armado. No falta en este relato la oscura intervención de la Iglesia, siendo un papa uno de los protagonistas. Recordemos que estamos en esta Italia renacentista, donde la influencia, el poder de los papas había llegado a su auge, a su máximo esplendor. Bien, entonces no resulta raro que en varios de estos relatos los protagonistas sean eclesiásticos, papas, bien, la iglesia esté presente. El tercer relato lleva por título Los Censi. En el prólogo de esta historia, Stendhal aprovecha para manifestar su ateísmo y el fastidio que sentía con la sociedad de su época, a la que acusa de hipócrita.
Los Sensi es la trágica historia de toda una familia cuyos protagonistas centrales son dos mujeres atormentadas por el padre de familia, que es un viejo sádico, un viejo perverso, que más que nada desea la muerte de sus hijos. Stendhal nos da los detalles de todo el proceso judicial y describe muy bien lo que esas almas experimentaron hasta el último momento de sus vidas. Es uno de los mejores relatos, sin lugar a dudas, de esta colección. Vale la pena. eh, Realmente uno se mete de lleno en la historia y eso que es breve, ¿bien? Entonces, súper recomendado este relato por si alguno lo quiere leer de forma aparte, digamos. Eh, Muy recomendado, sin lugar a dudas, sí. El cuarto relato lleva por título La duquesa de Paliano. En el prólogo a esta historia, Stendhal habla precisamente sobre esta pasión italiana, la cual describe como una exageración de las emociones que le procura a quien la padece una satisfacción propia personal sin pensar nunca en los demás. Afirma Stendhal que la sociedad italiana de su época, del 1830, ya no posee esa pasión italiana debido a que imita las costumbres sumamente vanidosas de Francia, de Inglaterra. También aprovecha para criticar a algunos autores que, desconociendo esa famosa pasión italiana, escriben obras con personajes italianos que en verdad no se parecen a los italianos de la época. Y Stendhal se refiere precisamente a la famosa escritora Anne Radcliffe y sus obras El italiano y los misterios de Udolfo. La historia en sí de la duquesa de Paliano trata del fin trágico de Violante de Cardona, duquesa de Paliano, quien no toleraba el adulterio de su marido, siendo que ella misma era adúltera. Es otro relato donde el Papa va a ser uno de los personajes principales y en el cual la política será la que se encargue de darle el tiro de gracia a los protagonistas. Bien, o sea, tenemos Iglesia, tenemos al emperador español Felipe II involucrado en este relato también. Eh, Muy bueno también, me gustó bastante este relato de la duquesa de Paliano, así que también muy recomendado. El quinto relato, que resulta ser el más breve de estos 8, lleva por título San Francesco Arripa. Eh, en el prólogo de este relato, Stendhal aprovecha para criticar sutilmente, como era habitual en él, a la Revolución Francesa. Declara que gracias a la Revolución Francesa nadie podía progresar en su carrera política. Era una etapa en la que Stendhal estaba decepcionado de la vida que llevaba en Italia, siendo el cónsul en Civitavecchia, y por eso se siente, ¿no?, esa crítica amarga, pesimista que hace a la revolución. La historia de San Francesco Arripa de este relato es bastante simple, ¿bien? Una princesa romana celosa de su amante francés será utilizada por un obispo ambicioso, un obispo que quiere llegar a ser cardenal, em, para escalar así, ¿no?, en la curia eclesiástica y tiene un final trágico. Bien, no me puedo extender más porque es muy breve, entonces estaría revelando de más. El sexto relato, que para mí, en mi opinión, es el mejor de todos los relatos que trae esta colección, esta compilación, lleva por título Vanina Vanin. La
Peculiaridad que tiene este relato, al principio les dije, fueron recopilados estos 8 de 1830 a 1842 publicados, em, pero Vanina Vanini es de 1829, si no me equivoco. Sin embargo, se lo ha incluido en esta compilación por el tema, ¿no? Por la ambientación y demás. Y es, como les decía, desde mi opinión, maravilloso. Muestra lo mejor de Stendhal en una forma breve, sutil. Es una historia romántica donde se involucra la política, algo que Stendhal gustaba de hacer en sus novelas. Se involucra la política de un modo preciso, eh, como Stendhal bien sabía hacerlo, adaptando sus ideas y experiencias revolucionarias a la trama. No olvidemos que Stendhal era por ideología, aunque tratara de ocultarlo, era jacobino, después estuvo en el ejército de Napoleón, eh, criticaba a Napoleón mismo por haber destruido los ideales de la República Francesa, de la Revolución, en fin, que a lo largo del relato nuestro autor no duda en dejarnos excelentes reflexiones sobre el concepto de patria y de libertad, y la historia en sí es sobre un joven carbonario italiano. Los carbonarios eran eh, liberales italianos que buscaban emancipar, independizar a Italia, digamos, de el yugo austríaco, bien del imperio austríaco. Este joven carbonario se va a enamorar de una chica, de una joven aristócrata, y será ella quien termine arruinando todos los planes de este movimiento libertador simplemente por celos, pero no por celos a una mujer, por celos a su querido, sino por celos a la causa de la libertad. Bien, a esa causa emancipadora. Es realmente bellísimo este relato, muy completo en su brevedad. A mí me encantó, para mí el mejor de todos. El séptimo relato lleva un título bastante raro, pero que se entiende una vez que les dé el contexto, que les explique el porqué. El séptimo relato lleva por título Favores que matan. Es curioso este relato porque Stendhal nos asegura que solo lo ha traducido bien desde un archivo público y que no lo ha embellecido con su estilo, cosa que es absolutamente falsa. Bien, es una especie de crítica que hace Stendhal, este relatito, a la costumbre que tenían las familias adineradas de enviar a las hijas a monasterios, a conventos, para que su fortuna no se viera mermada porque se la tenían que dejar en su mayor parte al hijo mayor, al hijo varón mayor. La historia, como tal nos dice el título, Favores que matan, tiene que ver con una serie de favores que se van haciendo unas religiosas con otras dentro de un convento y que termina con delaciones y con envenenamientos. Y ya para concluir con esta reseña, ¿no?, de cada uno de estos relatos, vemos el octavo y último, que lleva por título Suora Escolástica. En el prólogo de este relato, Stendhal nos cuenta cómo empezó su interés personal por esta trágica historia durante su estadía en Nápoles en 1824. Porque, para el que no lo sepa, Stendhal, aunque era francés, se sentía más italiano que francés. Bien, Stendhal amaba a Italia, amaba Milán, Florencia, y aunque en el final de su vida se vio decepcionado por la rutina, bien por la monotonía, incluso por la rusticidad del entorno que lo rodeaba en su función como cónsul, siempre amó Italia. Esta trágica historia era como una especie de tema tabú, bien, ya que los napolitanos no querían hablar por respeto a los familiares de los involucrados.
En este relato podemos apreciar cómo Stendhal componía sus obras, cómo las embellecía dejando en ellas su estilo propio. No está acabado este relato, de hecho el final falta, está inconcluso, pero lo bueno que tiene es esto precisamente, que nos permite saber cómo Stendhal iba componiendo, cómo iba escribiendo, armando la historia y demás. Es la última historia que escribió Stendhal porque en realidad la dictó bien porque ya era una época en que no podía escribir. Y un día después de dictar esta historia de su era escolástica, falleció. La historia también involucra a una noble que se enamora y termina en un convento lleno de monjas lujuriosas, de monjas que procedían de la alta sociedad, que no estaban ahí para ser monjas por devoción, sino obligadas bien por su familia a permanecer ahí. Y esta joven que es llevada a este convento debe ser rescatada por su amado, pero bueno, las cosas no salen como habían planeado, como se esperaban, y desgraciadamente el final está inconcluso. Así que solo podemos darnos una idea a partir de los planes que había dejado brevemente escritos Stendhal. Y así es que hemos llegado ya prácticamente al final, solamente una cosita más quería agregar, es que quisiera recomendar esta maravillosa edición de Alianza Editorial, em, que trae la traducción de quien es considerada la mejor traductora de Stendhal del francés al castellano, al español, como Consuelo Vergés, si no me equivoco la pronunciación del apellido. Em, Esta edición de Alianza es muy completa porque no solamente trae un excelente prólogo, una magnífica introducción, sino que también trae notas al pie que aclaran algunas partes, algunos episodios en las historias, nos permiten comprender mejor el contexto o algún personaje histórico que aparezca, nos da datos sobre él, así que es maravillosa esta edición de Alianza Editorial de las Crónicas Italianas, con la mejor traductora que hay de Stendhal, que toda la obra de Stendhal la tradujo. También, como siempre, les traigo varias opciones por si alguno no la consigue, por el motivo que sea, no la quiere y demás. También en la editorial Valdemar tiene en la colección del Club Diógenes los relatos, estos mismos relatos de las crónicas italianas, pero traducidas por María Badiola. Si el video les ha gustado, no se olviden, como les decía, de dejar su like, si les ha sido útil, y de suscribirse a este humilde canal para más contenido literario. Nos estaremos viendo la próxima. Nos vemos, un saludo a todos. Adiós.